Bueno, este, hoy vamos a dar un tema muy importante para lo que es en el área de investigación de operaciones, una herramienta matemática que nos va a ayudar a abordar muchos problemas, posiblemente la gran mayoría de los problemas que vamos a ver en investigación de operaciones es gracias a la teoría de grafos. Particularmente vamos a abordar este capítulo, nos vamos a basar en el capítulo 8 del libro Matemática Discreta de Richard Johnson Baum, cuyo enlace se encuentra en la sección de bibliografía del Classroom. Bueno, entonces, cuando hablamos de grafos, la pregunta fundamental es cómo se inició este concepto de grafos. En muchos materiales, muchos libros le llaman teoría de gráficas, pero que no es de gráfica de dibujo, de cualquier tipo de dibujo, sino particularmente de problemas que se pueden presentar como un grafo. Y esto ocurre con un problema que fue planteado ya hace mucho tiempo, que se conoce como el problema de los 7 puentes de Königsberg. Y la ciudad tenía esta estructura y la pregunta que la gente se hacía, a modo, digamos, de anécdota, era que si podés cruzar todos los puentes una sola vez y volver al punto de partida. Es decir, yo tengo que cruzar el puente, pero una sola vez, no se me admite que cruce dos veces, pero debo cruzar todos los puentes y llegar al mismo punto. Esa era una pregunta que por mucho tiempo, digamos, en esa ciudad se planteó a modo, digamos, digamos, de comentario en el pueblo. Y cuando el matemático y físico Leonard Euler llega a esa ciudad para realizar algunos trabajos, se encuentra con este desafío que el pueblo y la gente, digamos, proponía y lo aborda. Y justamente acá pueden encontrar el enlace en esta parte de abajo del artículo que publica, el artículo original de Euler, en la cual él propone cómo se podría resolver o cómo se resuelve este problema, siendo ese el primer artículo científico sobre teoría de grafos. Y en ese artículo él propone los conceptos básicos de cómo tenemos que, cómo podemos abordar este problema. Y él propone básicamente eliminar ciertas informaciones que no son necesarias y aparece ahí el mismo problema que estamos viendo, que era que estamos viendo en el mapa, justamente una estructura o mapa simplificado. Podemos ver ahí que los puentes son los arcos y los nodos son las zonas en las cuales conectan o las regiones que están conectadas a través de los arcos. Esos nodos que están conectados por los puentes o las regiones lo denominó como vértices, y los puentes que están dibujados con esas líneas lo llamó aristas, arcos, hay varios nombres. Entonces, podríamos decir que este es el primer modelo para resolver el problema de los 7 puentes de Königsberg y en la cual inicia el mundo de la teoría de grafos. Entonces, con esta simplificación de mucha información, se propone un modelo, se diseña un modelo basado en grafos. Cuando alguien me pregunta qué es un grafo, es un modelo simplificado de una figura, de un problema, que básicamente utilizamos dos componentes, los vértices y las aristas, que indican que dos vértices son adyacentes o están relacionados por alguna naturaleza. En el caso del problema que vimos, corresponde a los puentes. Bueno, entonces, en este caso, la cuestión fundamental es que
según este trabajo, a modo ya de anécdota para nosotros, para poder recorrer un sistema de este tipo, los vértices intermedios deben tener un número par de aristas. O sea, Euler hizo una demostración o resolvió este problema diciendo que lo que están en el medio, los nodos, que no son de inicio ni de fin, los vértices o nodos tienen que tener grado par. Y lo que están, los nodos que son de inicio y son de fin, tienen que tener grado impar, básicamente. Entonces, con esta primera demostración matemática, se propone que si tiene esa estructura, sí habrá solución. ¿Cuál es la mejor solución? Eso ya depende, digamos, de otros aspectos que vamos a ver después, en este curso. ¿Cuál fue el impacto del trabajo de Euler? A partir de ese trabajo diseminal y después que vinieron otros, esa misma lógica de visualizar un sistema a través de arcos y nodos o aristas y vértices, lo tomó en este caso Gustavo Kirchhoff y propone las leyes de Kirchhoff, que se considera la primera aplicación de la teoría de grafo a un problema de ingeniería. Imagínense un poco todo lo que el mundo de la ingeniería eléctrica y electrónica, digamos, tuvo un enorme avance gracias a la teoría de grafos. Sin esa teoría no íbamos a tener hoy los circuitos ni los sistemas eléctricos. Digamos, todos esos sistemas se aplican las leyes de Kirchhoff y básicamente las leyes de Kirchhoff es una aplicación digamos, del modelo de grafo al equilibrio de las corrientes y los voltajes en un sistema eléctrico. Y a partir de ahí se puede, utilizando esta herramienta de grafo, se puede diseñar y analizar cualquier sistema eléctrico y electrónico. El ingeniero eléctrico tiene que estudiar primero teoría de grafos para luego estudiar ingeniería eléctrica. Luego, otro trabajo importante, otro impacto importante de este trabajo diseminal es de Francis Bourriet, que propone, también hubo otro problema conocido como problema de coloreo de mapas, que lo resuelve también a partir de la aplicación de grafo, en la cual cada nodo representa un país y las aristas que conectan dos nodos es que si los dos países son adyacentes. Él llega a que se puede colorear cualquier grafo, cualquier mapa, con 4 colores mínimamente. En algunas situaciones van a ser 3, pero, por ejemplo, el mapa mundi se puede colorear mínimamente con 4, pero menos de 4 colores no, una vez que lo resolvió en el problema de grafo. Esto da lugar a otros problemas increíbles, como los problemas de ubicación de antenas telefónicas, por ejemplo, un problema particular de mapa de color, es decir, todo este enfoque de coloreo de mapa se lleva a muchos problemas de instalaciones y de reuso de recursos como digámoslo, el espectro electromagnético en el ruteo de fibra, de comunicaciones sobre fibra óptica y comunicaciones, digamos, inalámbricas como las redes celulares. Entonces, este problema que estamos viendo es un caso general de todo eso. El resto son casos particulares en el área de la telecomunicación. Otro aspecto fundamental, otro impacto, es el de Arthur Cayley, que gracias también a los grafos, él propone resolver o la numeración de isómeros o problemas de compuestos químicos. Entonces, básicamente, la estructura la estructura de muchos problemas en ingeniería química y varios otros problemas se modelan gracias a el trabajo de Euler, es decir, con modelos de grafo. Y con estos modelos de grafo se pueden hacer muchos análisis del tipo si dos estructuras que son modeladas en grafos son similares, son análogas, etc. Entonces, particularmente para el ingeniero industrial, la teoría de grafo es fundamental
para poder modelar muchos problemas. Por ejemplo, algo del día a día, que es básicamente la logística, en la cual ustedes van a estar, muchos de ustedes posiblemente, trabajando en la toma de decisión. Por ejemplo, también las líneas de ensamblaje o, digamos, la secuencia de tarea en una industria. Entonces, muchos de esos problemas se pueden visualizar, se pueden modelar como con grafos. Y una vez que los modelas con grafos, entonces utilizar las herramientas matemáticas que van por encima. Bueno, entonces, ¿qué es un grafo? Y un grafo normalmente se utiliza la letra G. Consiste en una colección finita de elementos llamados nodos, junto con un subconjunto de pares de nodos no ordenados llamados enlaces. Los enlaces también pueden ser llamados arcos aristas y uno puede ser vértices también. V, la letra B grande representa el conjunto de vértices, en este caso 1, 2, 3, 4, 5. Y E representa el conjunto de enlaces. En este caso sería el enlace 1, 2, 2, 4, 1, 3, 3, 4 y 3, 5. Una medida importante también, existen varias medidas realmente, la teoría de grafos es amplia, nosotros damos apenas una introducción, es el grado, que me dice cuántas aristas o cuántos vecinos tiene cada nodo. En este caso, el nodo 1 tiene grado 2, nodo 2 tiene grado 2, el nodo 4 tiene grado 2, el nodo 3 tiene grado 3 y el nodo 5 tiene grado 1. Entonces, ¿qué significa el nodo 1? Y va a depender del problema. En el problema de los 7 puentes, cada nodo representa una región de la ciudad conectada con otra región a través de un puente. En el problema de coloreo, de grafo, representaba cada país y la arista representaba que los dos países eran vecinos, por ejemplo. Aparecen también los grafos ponderados, en la cual ya se utiliza un peso o varios pesos para cada uno de los arcos o aristas. En este caso podemos ver que la arista 1, 2 tiene un peso de 8 y la arista 2, 4 tiene un peso de 3. ¿Qué significa ese peso? Y eso depende ya del problema. Puede implicar un costo. Por ejemplo, si en transporte puede ser el costo de irme del punto 1 al punto 2. Puede ser el tiempo. ¿Cuánto tiempo, digamos, cuánto tiempo me va a tomar irme del punto 1 al punto 2, por ejemplo? Depende mucho del problema que se está modelando. Entonces, el peso es el costo o el valor asociado a un movimiento de estado del nodo 1 al nodo 2, por ejemplo. ¿Para qué se utilizan los pesos? Porque para que cuando calculemos caminos o calculemos algún subcomponente del grafo, que vamos a ver después, yo pueda ponderar entre dos soluciones. Por ejemplo, si me voy del 1 al 4 a través del enlace 2, voy a tener un costo de 11, mientras si me voy a través de 3, voy a tener un costo de 12. Entonces, ese tipo de decisiones lo voy a poder realizar una vez que tenga grafos ponderados. Normalmente, si el grafo es no ponderado, estamos asumiendo que el peso del enlace es 1 en todos los enlaces de la red, es idéntico. Una cadena o chain entre dos nodos y J es una secuencia de arcos. En este caso, yo me quiero mover del nodo 1 al nodo 3 y la secuencia de arcos, el 1, 2, 2, 4 y 4, 5, se le conoce como cadena en general. Es una secuencia. No sé qué significa todavía, pero es una secuencia. Puede significar un movimiento desde el 1 al 3 o del 3 al 1 a través de esos pasos, o meramente me está diciendo que existe una relación entre ellos también, un poco más lejana. Un camino es una cadena, pero
me indica una trayectoria. Hay un sentido, particularmente una trayectoria simple. Entonces, es un par también. Es una cadena en la que se define una dirección de movimiento. Es decir, del 1 al 3, yo indico que me voy del 1 hacia el 2, del 2 hacia el 4 y del 4 hacia el 3. Se entiende que ese es el sentido. Si yo me voy del 3 al 4, del 4 al 2 y del 2 al 1, entonces otro camino, otra trayectoria. En este caso, cuando tengo mi grafo ponderado, la longitud de esa trayectoria normalmente pues es la suma de los pesos de los arcos que conforman esa trayectoria, en este caso 33. Depende mucho del problema. Hay problemas en los cuales se tiene que multiplicar, hay problemas en los cuales el valor de la trayectoria es el peor caso. En este, por ejemplo, 15. Si fuese por ejemplo, en algunos casos, en telecomunicaciones, el peor caso sería 8, un cuello de botella, por ejemplo. Entonces depende mucho del problema, pues una suma, un producto, o el máximo o el mínimo. Hay un valor asociado, pero típicamente la longitud está dada por la suma. Ahí aparece el concepto del camino euleriano, justamente que fue propuesto en el problema de los 7 puentes. Yo arranco en un punto y termino en un punto, en un nodo del sistema. Entonces, un camino euleriano entre dos nodos, entre los nodos I y J, es una cadena en la que se define una dirección de movimiento y que contiene todos los arcos solo una vez transitados. Justamente era el primer problema que se planteó en el problema de los 7 puentes. Pues acá podemos observar que si yo arranco, yo quiero salir del nodo 1 y quiero llegar al nodo 3, pero quiero pasar por todos los arcos una y solo una vez. Acá, en realidad, salgo del 1 y tengo que llegar al 7. Disculpen, el color tiene más claro, tiene que estar en el 7. Mi primer movimiento es el 1-6, mi segundo movimiento es el 6-5, luego el 5-4, 4-3, 3-2, 2-1, 1-3, 3-5 y 5-7. Vean ustedes que sí yo puedo pasar más de una vez por un nodo, pero solamente pasé una sola vez por cada por cada enlace o arco. Entonces, esto es un camino euleriano. Se utilizó cada arco una sola vez y todos los arcos fueron utilizados. Aparece otro concepto, otro camino ya propuesto por Hamilton, conocido como camino hamiltoniano, cuando estudia un problema de la diligencia. Y en este caso, un camino hamiltoniano entre nodos I y J es una cadena en la que se define una dirección de movimiento desde el nodo I al J y que contiene todos los nodos una sola vez transitados. A diferencia del camino euleriano, en la cual yo quiero contener a todos los arcos una sola vez transitados, aquí yo quiero contener al nodo una sola vez transitado. Un camino hamiltoniano de 1 a 5 podría ser este: 1-3, 3-2, 2-4 y 4-5. Vean ustedes que no todos los arcos son transitados, sí todos los nodos son transitados. Particularmente en un camino hamiltoniano, euleriano, perdón, todos los nodos son visitados al menos una vez y todos los arcos son visitados una sola vez. En un camino hamiltoniano, todos los nodos son visitados una sola vez y no todos los arcos son visitados necesariamente. Particularmente, un arco es visitado una vez, a lo más una vez, o no es visitado, y si es visitado una sola vez.
Aparece también el concepto de ciclos, cycle, que es una cadena que comienza en un nodo y termina en el mismo nodo, como podemos ver en el ejemplo. Ahí aparece entonces el concepto de ciclo euleriano, que es el mismo concepto del camino euleriano, pero en este caso yo llego al mismo nodo en este caso el camino, en este ciclo euleriano, por ejemplo, se parte del nodo 1 y se retorna al nodo 1 nuevamente. Acá me está faltando, en este caso, me está faltando justamente el arco, corrijo, 7, 1 para ser más preciso. Bueno, un ciclo hamiltoniano también es un camino hamiltoniano, disculpen, voy a corregir, la cual, en este caso, el movimiento, como podemos observar, es lo mismo que un camino hamiltoniano, solo que el destino coincide con el origen. Y ahí presentamos un ciclo. Entonces, el ciclo hamiltoniano es un caso particular del camino hamiltoniano. El ciclo euleriano es un caso particular del camino euleriano, en la cual el destino coincide con el origen. Vamos a ver un poco más de grafos nuevamente. Un grafo se dice que está conectado, es un connected graph, si hay una cadena entre cualquier par de nodos. Esto es muy importante porque si yo no tengo, o sea, dos grafos que no están conectados, ocurre que un nodo es imposible encontrar una secuencia con la cual yo llegue al otro nodo. Vamos a ver un poco después otra vez. Pero en este caso, podemos observar que yo para irme, que para llegar del nodo 1 al nodo 2, tenemos dos posibilidades. O usar el arco 1, 2, o usar el arco 3, 3, 4 y 4, 2. Por ejemplo, donde se aplica muchísimo el concepto de grafos conectados y no conectados es en el análisis de redes sociales, en la cual un nodo corresponde a una persona y queremos saber si existe algún vínculo cercano o lejano entre dos personas y se analizan sus redes sociales. Entonces, si pertenece la persona a dos grafos no conectados, entonces significa que esa persona digamos, no tiene ningún vínculo indirecto con otra persona. Entonces, se aplica ahí para, por ejemplo, mostrarle preferencia o sugerencia de amistades del amigo de mi amigo. Eso es lo que vemos, por ejemplo. Otra cuestión fundamental donde se aplica más allá de las redes sociales es cuando queremos encontrar, por ejemplo, en un sistema fallas, en la cual el sistema tiene que estar conectado y si algún arco está roto por alguna falla técnica, entonces en realidad el sistema está desconectado. O sea, hay una porción de un sistema que no le ve a la otra parte del sistema, por ejemplo. Otro concepto fundamental es también el árbol o tree. Existen varios tipos de tree. Pero un tree general es un subgrafo, noten bien, es un subgrafo que básicamente contiene algunos nodos del grafo y algunos arcos del grafo, así como un camino también es un subgrafo. Solo que no tiene ciclos. Eso es lo fundamental. No tiene ciclos. Un árbol no tiene ciclo y todos los nodos que conforman ese árbol están conectados. Es un sistema conectado
sin ciclo. Entonces podemos decir que un árbol es un subgrafo que se encuentra, que pertenece a otro grafo, pero están conectados y no tiene ciclos. Un caso particular del árbol es el árbol de expansión, el spanning tree, en el cual el árbol, el subgrafo el de árbol, contiene todos los nodos del grafo, pero contiene solo, no contiene todos los arcos del grafo. Todos esos arcos conforman una estructura acíclica, sin ciclo. También tenemos el concepto de grafo dirigido o direct graph o digrafo, en la cual el arco tiene un sentido. Lo que vimos anteriormente, los arcos no tienen sentido, apenas me da una relación y es equivalente la relación, por ejemplo, entre dos arcos 1, 2 y 2, 1, da lo mismo. Sin embargo, en un grafo dirigido, por ejemplo, la flecha me indica que hay un sentido en la relación que existe, por ejemplo, veamos el ejemplo ahí del nodo 1 y 2. Existe un sentido asociado en la relación del nodo 1 al nodo. Por ejemplo, si fuese a representar un mapa real, puede ser la dirección del camino. Es un camino de un solo sentido. Yo para irme del nodo 1 al nodo 2, utilizando ese arco 1, 2, solo tengo una dirección. No puedo irme del nodo 2 al nodo 1 usando al menos ese arco. Entonces, los arcos, si tienen dirección, estamos en un grafo dirigido. Ahí podemos ver la matriz de incidencia, justamente que es una representación matricial del mismo grafo que estamos viendo hacia la izquierda. Entonces, cada fila corresponde a cada nodo. En las columnas podemos ver los arcos. Y si es positivo, significa que el arco sale de ese nodo. Y si es negativo, significa que el arco incide en ese nodo. Vamos a ir viendo un poco después otra vez la forma de representar grafos. Un grafo es conectado, volvemos otra vez a las conexiones, una de sus propiedades es que sí y solo sí contiene un solo árbol de expansión. Si yo tengo un grafo y me piden responder la pregunta, ¿es o no conectado? Lo que se hace es encontrar un árbol de expansión. O se buscan el árbol de expansión. Si existe un solo árbol de expansión, el árbol es conectado, es una de sus propiedades. Pero si tengo dos árboles de expansión, significa que ahí es un grafo en el cual tiene dos componentes, dos subgrafos en sí mismo. Perdón, acá podemos ver un ejemplo en el cual tenemos un grafo no conectado. También se conoce como grafo bipartito. En este caso particular podemos observar que es imposible llegar del nodo 1 al nodo 5. No hay trayecto que pueda conectar. Entonces acá yo tengo dos árboles de expansión. También tenemos en contraposición los árboles completos. Un árbol se dice que es completo si existe para cada nodo una arista. Entonces podemos observar que en el primer ejemplo, cuando se asume que un árbol es completo, si el árbol tiene solamente un nodo, evidentemente no tiene arcos, entonces por definición es un árbol completo, un grafo completo. Si mi grafo tiene dos nodos, entonces habrá solamente un arco. En este caso hablamos de grafo no dirigido, entonces es completo. Ahí podemos ver el ejemplo con 3 nodos, luego con 4 nodos. Para cada par de nodos hay un arco. Después con 5 nodos. Entonces es un grafo completo. Las primeras redes de telecomunicaciones utilizaron el concepto de grafo completo, en la cual para cada persona en el sistema telefónico había un cable que se iba de la persona hasta la otra persona.
los primeros sistemas, eso, las primeras redes de comunicación que había en Nueva York. Y eso. Entonces había un millar de cables en la calle y cada vez que había una persona que se conectaba al sistema, habría que agregar un cable, N cables, donde N son los clientes actuales. Era insostenible ese modelo de grafo o ese modelo de sistema. Les cuento como anécdota. Después vinieron los grafos conectados como forma de visualizar a un sistema donde ya no tenemos un cable para cada persona o cada teléfono en el sistema, pero sí se tuvieron que modernizar y apareció el concepto de switch o centrales telefónicas, que para lo que no es, que para lo que nosotros estamos más acostumbrados son las antenas telefónicas en las actuales. No es que tengo un canal directo para cada persona, sino compartimos los canales en el tiempo. ¿Cómo se representan las matrices de adyacencia? Bueno, las matrices tienen su representación. Una de ellas, disculpen, es la matriz de adyacencia. Aquí podemos ver un grafo del lado izquierdo y su representación matricial a través de una matriz de adyacencia en el grafo derecho. Cuando yo trabajo en la práctica en una herramienta computacional, yo tengo el modelo a la izquierda dibujado, pero el sistema no toma la figura, lo que toma es, digamos, una matriz de información. Podemos ver ahí que en la coordenada AB tengo un 1, significa que el vértice A o nodo A está conectado con el vértice B o nodo B. Pero entre A y C no existe una arista directa, por lo tanto yo tengo en esa coordenada AC un 0. Entonces la matriz adyacencia es una matriz de 0 y 1, en la cual 1 significa que conectan los nodos I, J, donde I corresponde a la fila y J corresponde a la columna, respectivamente. Si esta matriz, en vez de ser 0 y 1, comienza a tener otros valores, es una matriz de pesos, que por ejemplo, puede ocurrir que para moverme del 1 a B por la arista AB, yo tenga que tener que pagar un costo de 10 unidades. Entonces, en la coordenada AB, en vez de 1, voy a tener un 10. Entonces, la matriz de adyacencia, digamos, se convierte en una matriz de costo. Entonces, la matriz de costo tiene como caso particular la matriz de adyacencia, donde los valores son 0 o 1. Otra forma de representar una propiedad fundamental de la matriz de adyacencia es que me puede indicar el número de arcos de longitud n cuando hago productos. Por ejemplo, si yo multiplico la misma matriz de adyacencia por sí misma, me va a responder, me va a dar una información clave. En este caso podemos observar ahí el a cuadrado, que es a por a. Observemos el producto, que me dice que para llegar del nodo A al nodo A, fíjense en las coordenadas, en este caso, en esta región, en esta coordenada AA, tengo un valor de 2. Significa que yo puedo llegar del nodo A al nodo A por 2 caminos. Eso es lo que me está diciendo. Vamos a observar entonces del nodo, vamos a ver un poco del nodo A. Vamos a ver, del nodo me indica el número de arcos o caminos de longitud n. Es decir, yo puedo llegar del nodo A al nodo A. Vamos un poco a ver aquí.
Ya, ahí está la respuesta. ¿Por qué en el A a B me dice 0? Porque yo del A B puedo llegar por un camino, por dos caminos y por tres caminos. En realidad, cuando yo tengo A al cuadrado, la propiedad me dice cuántos caminos, o sea, yo puedo llegar del nodo A al nodo a través, a ver un poco, de dos caminos posibles. Llegar del A al C también puedo llegar a través de dos caminos posibles. Llegar del A a... Disculpen un segundo.